Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar hacia el Telineal, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya. Buenas noches. Noche de cumpleaños. Hoy saludamos a Susana, que cumple años, nuestra fiel oyente seguidora. Damos inicio a este espacio, el ritual que repetimos todos los martes a las 21 por la querida Radio Rebelde y que se replica los miércoles de 14 a 16 por radiopopul.ar en el espacio de Pelusa y los viernes a las 14 por radiotv.ar La Reconquista. Somos Pensamiento Crítico y Memoria, un programa del Proyecto Cultural Maíz con la humilde pretensión de alimentar la conciencia de los pueblos. Hoy con Susi Santiago desde Rosario. Hola, Susi. Hola, buenas noches. Un gusto estar de nuevo acá. Sí, un gusto siempre. ¿Y quién les habla? Ricardo Com. Desde la ciudad de Buenos Aires salimos al aire gracias al profesionalismo de nuestra operadora técnica Dayana Itatí Álvarez, que siempre hace magia y nos tiene una paciencia. Ella se encuentra en los estudios de La Rebelde. Para comunicarse con nuestro programa, llamar o whatsappear al 11-2690-8496. Saludamos al colectivo juvenil del Proyecto Cultural Maíz, que sale al aire por esta misma emisora los lunes de 19 a 20 con su programa Raíces y Semillas. Y cómo no saludar hoy a Jubito Facal, oyente de nuestro programa. Hoy nos visitan Luciano Orellano y más tarde Marcelo Colucci, a quien Susi oportunamente presentará. ¿Es así, Susi? Así es. Estamos henchidos de orgullo. Un rosarino que hace 30 años que vive por Centroamérica. Tiene mucho para contar. Madre mía, claro que sí. Bueno, desde estas orillas ya tenemos aquí a Luciano Orellana, que ha tenido la amabilidad que ha tenido la amabilidad de participar de nuestro programa y que nos honra con su presencia. Y yo te invito a presentarte, Luciano, para nuestra audiencia. Bueno, sí, yo diría así, para hacerlo muy breve, un paisano, que quiere decir llevar el país adentro, y venimos abrazando estas causas hace muchos años, las causas de la soberanía, ¿no? Con los sueños de Belgrano, y bueno, ahí estamos trabajando y sembrando soberanía con estos dos trabajos que estamos muy contentos. Tenemos un trabajo de muchísimo tiempo que después podemos hablar. Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Y por otro lado, ha entrado a la imprenta en estos días. Estamos en el Crónicas Soberana de la Patria Herida, otro libro de casi 550 páginas. Así que bueno. ¡Qué lindo! ¿Eso ya está en edición? ¿Ya Sí. está en imprenta? Ya está en imprenta, en un par de días va a estar, y bueno, así que estamos muy, muy contentos, es un esfuerzo tremendo, es un proyecto colectivo y bueno, ahí estamos trabajando, esperándolo ansiosamente. Me imagino. Contame un poquito, Luciano, ¿cómo te iniciaste en esto de la escritura? O sea, ¿cómo empiezan tus orígenes? ¿Qué te movilizó? Claro, bueno, yo soy de un pueblito del sur de la provincia de Santa Fe, soy un hijo de obreros, de una familia, mi padre era estibador, mi madre fue trabajadora de una fábrica, de confitero, estaba en el gremio de la alimentación, mi hermana empezó a trabajar a los 12 años, obreros industriales, y yo empecé a trabajar también a los 10 años como obrero.
en el pueblito, trabajaba primero en un aserradero, después me hice metalúrgico, y bueno, en mi casa todos teníamos que trabajar, la cultura del trabajo. Tuvimos una infancia que tuvo que ver con esta pelea, la pelea, y bueno, alrededor de ese surgieron las necesidades, digamos así, del estudio, de la investigación, de descubrir un mundo que tiene que ver con que estas desigualdades, ¿no? Muchas veces las injusticias, y que como necesidad va surgiendo el estudio, la investigación, la formación. Es una florcita de 35 años, no es una cuestión que viene desde muy lejos y muy sentida desde lo más profundo, digamos, de mi abuelo fue arriero, vivieron siempre. El espíritu, muy criollo el espíritu. Así que, exacto. ¿En qué decena naciste, para no preguntar tu edad? No, en los 70. Soy del 70, tengo 72 años y aquí estamos abrazando todavía el sueño del ascenso social, del sacrificio para salir adelante. Sí. Te pregunto esto porque es motivo de análisis muchas veces, y acá a veces lo hemos conversado y debatido en otros programas cuando viene Laura Benadiva, que es profesora de secundario, y digo, se ha perdido un poquito esa cosa del aprendiz, esa cosa del sacrificio para llegar. A veces los pibes te dicen, cuando escuchan historias como estas, te dicen, pero ¿y para qué? Si me van a pagar 30, 40, 50 mil pesos, entre lo que gasto en viaje y comida me quedan 2 mangos, no alcanzo a ahorrar nunca, ¿para qué semejante sacrificio? Y no les falta razón, ¿no? Qué difícil que es darles una respuesta. ¿Por qué uno creía en el sacrificio? Claro. Y porque hay algo así, digamos así, de esta generación sobre todo, digamos, bueno, si trabajo me matan y si no trabajo también. Esa palabrita tiene mucho que ver con la realidad que existe en la Argentina. La Argentina es un país, un poco lo que decimos, digamos, ¿no? 9 millones de pibes, ¿no es cierto?, que en la Argentina, menores de 14 años que son pobres. Y bueno, la pobreza tiene distintos componentes. En mis años no era tan así. Yo empecé a trabajar en el año 82. En realidad empecé antes, porque te decía, ¿no?, a los 10 años. Y bueno, otra realidad. Yo te diría que los niños, así, mirá lo injusto que lo que te voy a decir, no tienen muchas veces la posibilidad. Yo tenía esa posibilidad en el pueblo. En una relación de injusticia yo no tendría por qué haber estado ahí. Tendría que haber estado en un colegio técnico, poder haber tenido posibilidad a la universidad y a otro tipo de formación. Lo estoy haciendo en un camino, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones. Pero bueno, esta es la dura realidad. Yo tengo 2 chicos, ya que vamos a hablar. Tengo una chica de 26 años, que bueno, es periodista, pero lo que le cuesta, lo que gana lo gasta en su alquiler, y mi hijo de 24 años lo que gana no le alcanza, y es una realidad que tiene la juventud argentina. Y bueno, y eso, detrás de todo eso está entiendo yo, la pérdida de soberanía, ¿no es cierto?, como la declinación de la soberanía que muchas veces decimos que ha tocado fondo y que necesita una revisión integral como lo plantearon los Patriotas de Mayo. Es decir, eso es yo pienso personalmente que es un diseño social que nos imponen, que lamentablemente el cipallaje aplica, parece sin advertirlo, ¿no? Parece como una consecuencia inesperada de la economía, un diseño social que nos empobrece, que nos quita expectativa y que nos hace dejar en el camino jirones de soberanía, jirones de dignidad. Y esta experiencia personal te llevó, imagino, a ser un ser sensible respecto de la injusticia social. Sí, bueno, antes que nada un pensamiento humanista, infinitamente humanista, inspirado en una que tiene que ver, bueno, que algo que lo que decía Ernesto Guevara Lin, ser capaz de sentir esto en lo más hondo, cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Y jamás nos vamos a acostumbrar, ¿no es cierto?, a una realidad, ni hablar de si hablamos aquí de la ciudad de Rosario. Aquí no nos pueden corroborar cómo tuvimos la situación, ¿no es cierto?, de
el genocidio en masa. Tenemos 288 homicidios y tenemos lo que va del año batiendo todos los récords. La Argentina en toda esta región, vos sabés que nunca, siempre decimos que la Argentina es uno del 8º palacio del mundo. La Argentina no es cualquier país, es un país, ¿no?, que tiene sus 5.000 kilómetros de litoral marítimo, es un país bicontinental, es un país que tiene, bueno, la cordillera de los Andes, sus 64 minerales, y ahora tiene la energía del futuro, que es el litio, ¿no es cierto?, que tracciona lo que es la 4ª revolución industrial, y sobre todas las cosas, entre otras tantas que estamos dentro de esta querida cuenca del Plata, que involucra a estos 5 países y que tiene un saldo exportable, ¿no es cierto?, para alimentar de 1/3 del déficit en proteína que tiene el mundo, lo cubre esta cuenca del Plata, que tiene que ver con estos 3 millones, ¿no es cierto?, 140.000 kilómetros cuadrados, que involucra a estos 5 países, el tema Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y la Argentina, y bueno, y donde su matriz productiva es la proteína del siglo XXI, que es la soja, ¿no es cierto?, y que, bueno, esto un poquito de la Potosí, que nosotros llamamos del siglo XXI. Claro, eso es cierto. Y números que abruman, pero mal repartidos. Bueno, totalmente, digamos, lo que decimos, fluyen los manantiales de la riqueza como nunca. Te quiero decir, Ricardo, que a las compañeras, que la Argentina, o si querés esta cuenca, se ha multiplicado la producción en los últimos 40 años en 3, en algunos depende qué tipo de producción, en 4 en lo que hace a lo que es maíz, trigo, soja y girasol, pero lejos de igualar nos desiguala, y entonces es una interpelación a la Argentina, a los argentinos, cuáles son las razones. Esto es un poquito de lo que tratamos de desarrollar en estos trabajos de 11 años, que es el Argentina Sangra por la Barranca del Río Paraná, que parte de explicar, digamos, este embudo de América del Sur, que son estos puertos, verdaderos enclaves coloniales, digamos, donde reina soberano el capital extranjero. Vos sabés que además los argentinos venimos de esta estafa, que fue la famosa estafa de Vicentín por 1.400, en realidad terminó siendo 1.600 millones de dólares, ¿no es cierto? Bueno, pero estamos frente, que además estaba asociada a la Glencore, que siempre decimos, la Glencore 50% Renova era de la Glencore ahora ya no se llama más Glencore o Renova, se llama Viterra, y son los ingleses que tienen la principal industria aceitera en lo que hace esta región. Es decir, y podemos decir que también, desde ya que son hegemónicos, la Cuenca del Plata está en manos de la OTAN, tiene la hegemonía total a partir, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver, bueno, con la Cargill, Bunge y ADM, ¿no es cierto? Eso representa el 32%, nosotros no le vendemos nada al mundo, sino que estos tienen la llave de cómo integrarse al mundo, chantajean y extorsionan a todos los gobiernos, en relación tienen el control de la moneda, y así podemos decir otro tanto es Dreyfus, ¿no es cierto?, que es una empresa francesa y que tiene además un hombre que preside la Cámara de Puertos Comerciales Privados, el señor Zubizarreta, o el que preside el nuevo sujeto que ha emergido en la política argentina, digamos así, la nueva UIA, que es el Consejo Agroindustrial Argentino, que dirige el señor Idígoras, que dan los trazos, la planificación a corto, mediano y largo plazo integral de la Argentina, ¿no? Porque lo primero que ha perdido la Argentina, su autonomía política, ¿no?, de la posibilidad de planificar la Argentina de manera integral, en esta división internacional del trabajo, de cómo nos integramos al mundo, ¿no es cierto?, bueno, y nos integramos de manera unilateral, es decir, tenemos los puertos más modernos del mundo, extranjero, ¿no?, y tenemos la segunda agricultura a nivel internacional, pero es una producción súper concentrada, especializada, ¿no es cierto?, pero que entierra a contramano la industrialización, digamos así. Es decir, han enterrado la industria argentina, por eso no tenemos flota, no tenemos puertos, no tenemos industria naval, pero sin decir cada cosa que podemos abordar la podemos desarrollar.
Vos vas diciendo, Ricardo. No, primero lo que me contás, todo cierto, todo lo que estamos viendo en nuestros programas. Nosotros invitamos muchas veces a la gente de FIPCA, conoces a la Fundación Interactiva por la Cultura del Agua. Ellos tienen... Sí. Recién tuvimos una reunión, Ricardo, con Julio, con nuestro querido Julio Urien. Ah, ¿cómo así? Ah, mirá. Sí, estuvimos juntos, venimos trabajando mucho a través de la mesa coordinadora por la soberanía del Paraná y Canal Magdalena. Maravilloso. Estuvimos en Lago Escondido y además ahora, en este momento, estamos programando una jornada en todo el litoral que va a tener el día 3. Va a haber un banderazo en todo el litoral, Misiones, Chaco Corriente. Se está construyendo, lo mismo en la ciudad de Santa Fe, lo mismo en Campana, se está viendo ahora en Zárate. Y va a haber campamentos soberanos juveniles sobre Punta Indio, sobre también aquí en la isla del Mástil. Digamos que hay un tema que por suerte nuestra juventud empieza a abrazar la bandera de la soberanía y tienen actos maravillosos como pudimos ver en lo que fue el Lago Escondido, y eso vino para quedarse, para seguir ampliando. Así que bueno, me lo nombraste a Julio, es un gran amigo que venimos trabajando muchísimo juntos y estamos... Desconocía que ustedes se trataban, me parece maravilloso, mirá cómo bien, estamos juntos. Claro, sí. Y me parece escucharte, cuando hablas de números, y me parece escuchar a Horacio Robelli, que también viene muy seguido, colabora y participa del programa, y tiene un discurso muy parecido, con similares números. Abruman esos números y yo no puedo menos que asociar con la historia argentina y decir, bueno, claro, del modo en que se diseñaron los trenes ingleses, ¿no? De un modo radial y orientados al puerto de Buenos Aires, al solo efecto de que la exportación primaria salga. O sea, hecho no para el crecimiento, el desarrollo del país, sino para proveer a las potencias de nuestros bienes primarios. De ahí para acá, salvo la etapa del 40 al 50, que hizo un intento soberano, el resto es abonar sobre el mismo proyecto. Sí, ahora en este último trabajo abordamos este tema de los trazos. Vos, para saber si una nación es libre o esclava, en la división del mundo entre países libres y países oprimidos, tenés que ver los trazos. Esto que decís, Ricardo, tiene enorme importancia, porque claro, antes de Perón el sistema, digamos, era en abanico, un sistema de abanico que iba todo a los puertos. Cuando hablamos de los puertos, y haciendo simplemente un párrafo nada más, estamos hablando de que, mirá si será importante, que tuvimos casi 70 años de guerra civil y la Organización Nacional tuvo que ver alrededor de este problema, el puerto, la aduana, el comercio, es decir, es la llave del país, de la Argentina, de América del Sur, de la patria grande. No estamos hablando de eso, y estamos hablando de quién controla la billetera. Volviendo al tema de los trazos, hay un cambio de carácter estructural en el mundo alrededor de los trazos, ¿no? En lo fluvial, en lo marítimo, ¿no? En lo vial, en lo ferroviario, y los trazos tienden a ser, ahora están con los trazos bioceánicos, ¿no es cierto? Porque el eje está cambiando, se está yendo al Pacífico, pero son trazos muy parecidos como la armó la Potosí, es decir, por eso es importante esto de la matriz productiva. Los trazos se subordinan a la matriz productiva y a la dependencia, es decir, en la colonia todos los trazos se subordinaban a las minas de Potosí, ¿no? Después la Organización Nacional Oligárquica, ¿no es cierto?, los trazos iban todos hacia los puertos. Cuando vino Perón, que hace muy bien menciona, cambió y empezó a tener un sistema de espiral y de telaraña. ¿Por qué? Porque no nos integramos al mundo solo de manera integral, sino que la Argentina tuvo un plan quinquenal, ¿no es cierto?, una planificación a corto, mediano y largo plazo, con soberanía, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, el centro del mercado interno, el desarrollo, el consumo, y para eso hay que aumentar el salario. Si su modelo es excluyente solo a la exportación, como tendencia básica le digo, eso tiende, donde un 30% se incorpora a este modelo productivo de desarrollo, de crecimiento extraordinario, pero ¿qué hacemos con el 50% de los argentinos que queda afuera? Entonces, tocas un tema de enorme importancia,
porque tenemos que volver a ese mercado interno, a ese crecimiento, a ese desarrollo, a ese sistema, ¿no es cierto?, en telaraña, podríamos decir, en relación a los trazos, que tiene como centro las economías regionales, el mercado interno, el consumo interno. De ninguna manera, ningún país del mundo puede estar exento de la integración al mercado mundial. El problema es cómo y para qué. Claro. Este es muy importante porque, digamos, muchas veces cuando se plantean esto, nos quieren poner en ridículo de que no nos queremos integrar al mundo, que no queremos ser parte del mundo. No, nosotros queremos ser parte del mundo, pero no queremos que nos inunden, ¿no es cierto?, que los colonicen el Estado, ¿no es cierto?, el mercado interno. Es decir, nosotros queremos una industria nacional, queremos una industria de defensa. Bueno, por eso, bueno, en el río esto está todo, te lo puedo resumir, entran 6.000 buques de ultramar, ¿no es cierto?, a la cuenca del Plata, y ninguno, es decir, no es fabricado en la Argentina, no es tripulado por argentinos, ¿no es cierto? La Argentina está fuera de los mares del mundo. Ni siquiera sale de un puerto argentino para llegar al océano. Hay que pasar por Uruguay todavía, porque no se traga el Magdalena. Por eso planteamos el Canal Magdalena, con Julio estamos codo a codo, y esta movilización plantea la soberanía del Paraná y el Canal Magdalena. El Canal Magdalena, los argentinos estamos presos en nuestras propias aguas. Esto, primero, es un tema de seguridad nacional, es un tema de integridad territorial. O sea, jamás olvidar que tenemos la principal base de proyección continental, que es la base de la OTAN en Malvinas. Y hay proyectos, siempre estuvieron y están en más vigente que nunca, como el tema del lago escondido, de una secesión o partir la Argentina al medio. Y en una nueva situación mundial, por eso no tener flota, en primer lugar, es un tema de defensa y de integridad territorial. Bueno, los argentinos tenemos que, por eso planteamos la industria naval, la marina mercante, la puesta en función de la dirección de vías navegables, para que la gente pueda entendernos. La dirección de vías navegables es una dirección, por ejemplo, creada casi fundacional con el Estado argentino en 1898, que es como en la logística y la formación, digamos ahí, del curso de toda la cuenca. A partir de ahí usted puede tener una flota en el agua, ¿no? Bueno, ahí estaban nuestras dragas, se definían también los trazos, dónde dragar, cómo dragar, quién draga. Bueno, todas estas cuestiones, usted ve que cada cosa va llevando podemos hablar también del tercio de cosecha, digamos, que todos los años se van en negro en la Argentina, lo podemos explicar todos los mecanismos, bueno, te podemos hablar de un montón de cosas. Bueno, por eso es que yo hablo de un diseño. Claro. Estas cosas no son casuales. No, digamos, nosotros atendemos el tema Lago Escondido, atendemos el tema Magdalena, atendemos que no tenemos flota fluvial, que la hubo y se remató, nos están cuestionando la línea de bandera, pero en realidad quienes manejan el mundo se sientan frente a la mesa de arena, como se dice en la guerra, ¿no es cierto? Y planifican cómo quieren nuestro país y lo van diseñando a la medida de sus intereses. Claro, y esto sigue así. Claro. Y cambian los gobiernos y esto no cambia. Es muy importante esto porque nosotros tenemos que concebir la integridad, la soberanía como una integridad. Y la política desde siempre, sobre todo los ingleses, siempre lo que era el virreinato del Río de la Plata, siempre quisieron cortarnos en feta como un salamín. Entonces nunca dejaron que Bolivia seamos parte de una misma, ¿no? Porque querían sacarnos, ¿no? O lo mismo en el caso de Montevideo, esto de Montevideo, que estemos presos en nuestras propias aguas, que no haya comunicación entre el litoral fluvial y marítimo, es un tema comercial, pero es un tema de seguridad nacional. Por ejemplo, mirá, en Quequén, estuve el otro día en Quequén, el puerto más importante de aguas profundas, y estamos incomunicados. Los 6.000 buques tienen como filtro Montevideo. Es decir, también Montevideo, al pueblo que amamos, que queremos, ¿no? Pero que está tan colonizado de alguna manera como nosotros, y que necesita también que emerja un movimiento infinitamente amplio que avance las causas de soberanía sobre su puerto, su flota, y bueno, todas estas cuestiones que están en juego.
¿Qué pasa con la concesión de Quequén que termina este año? ¿Qué posibilidades hay, Luciano? Bueno, nosotros hay que ser absolutamente claro, creo que el gobernador Kicillof, el que, digamos, ha tenido posiciones bastante, podríamos decir, avanzadas, muy importantes, se está peleando, digamos, es un tema, primero, que ha emergido un movimiento que plantea recuperarlo, está la asamblea, ¿no es cierto?, de Quequén, por la soberanía y la recuperación del puerto de Quequén, y bueno, hay, digamos así, ahora está el proceso de licitación, bueno, pero se ha abierto un debate en toda la sociedad. Se está haciendo ahí, para decirlo de alguna manera, ¿por qué no una revolución cultural donde se ha puesto en discusión la necesidad de recuperar el puerto para los argentinos, en este caso, digamos, de la provincia de Buenos Aires? Usted sabe que todos estos puertos, hay dos tipos de puertos. A diferencia hay puertos que son lo que eran puertos de la ex Junta Nacional de Grano, que tuvimos el menemato, ¿no es cierto?, que se lo delegó a las provincias. Esto es una locura. Locura, total. Ese es parte pero es un modo, convengamos, no es inocente, es un modo de dispersar. Claro, totalmente. Es un modo de dispersar, de desorganizar, de quitarle cabeza, de organización. Lo podemos tomar en el sistema educativo. Tenemos 24 programas distintos. Y entonces, alrededor de los recursos ¿no es cierto?, lo que hace la materia, ahora está pasando con el litio, que hay provincias que negocian. No, la Argentina es una, la integración es una, no se puede partir en 24. Entonces, bueno, esto es un tema que esto viene de una palabrita, ¿no? La famosa palabrita, tuvimos la dictadura y después tuvimos lo que llamaron ellos la desregulación del Estado. Fíjense todo el significado de esta palabra, ¿no es cierto? Y ahí está un poquito explicado. Sí, en realidad el menemato terminó de abrochar lo que había comenzado, lo que ya se había comenzado, ¿no? Totalmente. En la época de la dictadura. El menemato vino y antes de eso con la Libertadora. La intención siempre es la misma. Claro. La intención es esa, ¿no? ¿Qué hay de soberanía, Luciano? ¿Qué nos queda de soberanía? Bueno, nos quedan algunas cosas importantes, porque importante esto, nosotros tenemos 51% de YPF, esto es importante. Digamos, ojalá tuviéramos el 51% de algo, de alguno de los eslabones productivos que tenemos aquí en la Cuenca del Plata. Bueno, yo digo tomar algunas cosas, usted me pregunta, yo le digo el impacto. Digamos, hay algunas cuestiones que nosotros tenemos esto, la dirección de vía navegable, tenemos nuestra flota de dragas, bien, hay que, digamos, estamos a miles de kilómetros, lo que necesitamos recuperar, ¿se entiende? Pero hay cosas donde nosotros podemos tomar, digamos, de dónde tirar. Bueno, lo de YPF, digamos, bueno, podemos decir, hay acuerdos con Chevron, bueno, está bien, pero tenemos el 51%, tomemos eso y sigamos avanzando. Bien. Así podemos tomar otras cuestiones que tendríamos que... Nosotros hicimos un video, por ejemplo, ya yendo al río, hicimos una película de 23 minutos que se llama Sobre la flota, y donde ilustramos a los argentinos, es un trabajo colectivo, de nuestra flota, la dirección de vías navegables, ¿no es cierto?, que nosotros podemos hacer el dragado y ponemos nuestras dragas, dónde están. Y además con esos 300 millones de dólares que todos los años se los lleva esta empresa belga, tenemos para reparar, condicionar y poner en funcionamiento o comprar las dragas. Usted sabe que una draga en el mercado internacional está a 50 millones de dólares. ¿Cuántas dragas se necesita para dragar el Paraná? Y 6 dragas, 5 dragas, 4 dragas. Bueno, podríamos comprarlas todos los años. En un año podemos comprar, es un tema de soberanía. Lo mismo usted mencionaba, lo de la industria naval. Recordar, esto es muy importante, porque ¿de dónde tenemos que tirar? Y tenemos que tirar de las mejores experiencias. Y los argentinos tuvimos la experiencia, ¿no es cierto?, del plan quinquenal y lo que fue la formación de la flota, la tercera flota más importante, la cuarta, algunos le ponen la quinta, pero fue una de las flotas más importantes que se hizo en 4 años a partir de ejercer un derecho soberano para que la gente entienda
primero la industria más vieja del mundo, la industria naval. Punto uno. Desde los vikingos para acá te conquistan, podríamos decir en un sentido por los mares y por las aguas, eso está más vigente que nunca. Y por otro lado... Te quiero contar una anécdota respecto a esto, pero te voy a proponer algo. Hacemos una pequeña pausa musical. Pero sí, perfecto. Pasada la media hora del programa. Dale. Vamos a contarles a nuestros oyentes cómo comunicarse, si Dayana es tan amable, y seguimos y te cuento una anécdota de Belgrano respecto a la navegación. Buenísimo. Y la soberanía. Por favor, Dayana. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Cueros Monique, sacos y camperas de cuero, confección a medida.
arreglos de todo tipo, créditos con recibo de sueldo, tarjetas de crédito en 3, 6 cuotas y ahora 12. Avenida Santa Fe, 3312, cuarto piso C, Cava. Teléfono 116-168-4846. Cueros Monique. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín, 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. Bueno, y volvemos al aire. Estamos conversando en el día del cumpleaños de Susana con Luciano Orellano, Susi Santiago aquí desde Rosario. También tenemos hoy la alegría de ver a Zulma Valentina Gómez entre nosotros. Qué suerte. Y veníamos conversando sobre soberanía, y yo te había prometido, no, es un placer verte, Zulma. Verte digo porque los oyentes saben que nosotros transmitimos desde diferentes lugares a través de una red, del Meet. Entonces los tenemos en pantalla, cuando el oyente solo puede escucharnos. Yo les prometía contarles algo que tenía que ver con historias soberanas. Desde la época de la colonia, Belgrano abogaba por la independencia en el sembrado y el desarrollo de la industria del cáñamo. Porque resulta que en la época de la colonia, las potencias que tenían, por ejemplo, dominaban Haití, que era un gran productor de cáñamo, eran quienes dominaban el mar, porque con el cáñamo se trenzaban los cabos y con el cáñamo se construían las velas. Entonces, quien tenía la posibilidad de tener producción y desarrollo de cáñamo, dominaba los mares, cosa que no era poco. Y tenía naves de guerra y tenía naves comerciales. Entonces, Belgrano en esa época ya hablaba lo mismo que decimos hoy respecto del cáñamo. Qué cosa de loco, y se repite la historia. Lamentablemente, y hasta ahora con la misma suerte, ¿no? No logramos imponer un proyecto nacional de desarrollo. Y yo insisto con esto, pasan los gobiernos. Hemos tenido 15 años de gobierno popular sin que hayamos podido tomar medidas definitivas, permanentes, estables, de soberanía. ¿Y a qué se deberá, no es cierto? ¿A qué se deberá? Parece que no pudiéramos corrernos de este plan macabro mundial en el que nos han dado este rol de país dependiente. ¿Cómo te suena, Luciano, lo que digo? Un poco. Y bueno, mirá, nosotros tocás un tema de enorme significación porque, bueno, en el sentido, bueno, el libro Crónicas Soberanas de la Patria Herida tiene la tapa de Belgrano, de Manuel, nuestro querido. ¡Ah, mirá! Y entonces tenemos arranca, bueno, con muchas de las frases, digamos, de Manuel, y bueno, acá tengo varias, pero que el libro, que es Soberanía, 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 está presidido de los legados y una síntesis, digamos así, de lo que ha planteado Manuel. Y bueno, hay muchísimas frases maravillosas que se pueden citar de Manuel, que era un revolucionario, digamos así, bueno, militar, economista, investigador. Juro que no lo sabía, juro que no lo sabía. No sabía que tu libro tenía que ver estrictamente con Manuel Belgrano. Sí, es un libro que tiene como una apertura con Manuel, ¿no? Y bueno, dice tantas cosas Manuel, ¿no es cierto? Dice, por el infernal monopolio se reducen las riquezas a unas cuantas manos que arrancan el jugo de la patria y la reducen a la miseria, decía Manuel, ¿no es cierto? Y así un montón sobre... Manuel ha opinado sobre todos los temas. Yo creo que bueno, si tomamos la desigualdad, si tomamos los temas ambientales, si tomamos la mujer, si tomamos la marina mercante, si tomamos el tema de educación, bueno, Belgrano es digamos así, sin ninguna duda,
ha sido uno de los hombres más integrales, que tenía el país en la cabeza, la patria grande en la cabeza, y que tenía un proyecto y que tenía, bueno, vos mencionabas lo de las tierras, la primera campaña de Paraguay, si no solo tenía romper las cadenas con España, sino que tenía la idea de la revolución social. Y en eso, bueno, la experiencia que hizo cuando fue al Paraguay, entre otras, digamos, el tema del reparto de la tierra, porque el problema de América sigue estando, a diferencia como pasó en otros países, el problema primero la tierra, segundo la tierra, tercero la tierra. Es decir, en América del Sur reina soberano, digamos así, el latifundio. Yo te puedo decir, no podemos explicar nada de lo que está sucediendo en Brasil, ¿no es cierto?, de ese latifundio, por ejemplo, que en los últimos 25 años han cambiado las relaciones de poder, donde de 5 millones de hectáreas de soja pasaron a 40 millones de hectáreas de soja, y eso ha pasado a ser el primer productor mundial, pero no solo tiene que ver cómo en relación a la monoproducción, sino cómo han cambiado las relaciones de poder en toda América Latina. Y bueno, a diferencia, yo ahí también cuento en el primer libro, tomo la experiencia de los Estados Unidos, digamos, no la Estados Unidos de hoy, sino de que en la guerra del norte contra el sur, cuando gana el norte industrial, en la guerra civil de los Estados Unidos, resuelven de manera revolucionaria el problema de la tierra, ¿no es cierto?, la democratización de la tierra, ¿no? Hay que tener en cuenta que llegaron 50 millones de inmigrantes a los Estados Unidos y el 80% se quedó, a diferencia de la Argentina, donde el 80% se fue. Eso tiene que ver con que muchos, incluso de los esclavos, ¿no? Esto lo estudió Vladimir Ulyanov, que estudió la experiencia de la revolución agraria de los Estados Unidos, digamos, que la democratización de la tierra, es decir, están las películas donde aparecen en hilera las carretas, donde el que clava una bandera se quedaba con 64 acres. Claro. Es decir, metele a donde llegue, clava la estaca y eso es tuyo. Es decir, resolvieron revolucionariamente, digamos, la democratización de la tierra. Bueno, lo tenía aquí esos proyectos, lo que nosotros llamamos, ¿no?, lo de Belgrano, toda la corriente, bueno, Belgrano, Mariano Moreno, Belgrano, Monteagudo, Castelli, los Padillas, es decir, la corriente más avanzada fueron derrotadas, San Martín, en cierto sentido, bueno, fueron derrotadas y predominó la que tuvieron una política de exterminio del negro, el gaucho y el indio. Esa fue lo que predominó, a diferencia de los Estados Unidos. Artigas, el proyecto de Artigas, que fue un proyecto, bueno, que lo pudimos incorporar de alguna manera en estos últimos años en la historia argentina, lo mismo que Güemes, bueno, han quedado recluidos, pero bueno, hubo un proyecto que siempre tuvo vigencia. Pero bueno, hablábamos de Manuel, ¿no es cierto? Creo que en qué nos inspiramos. Yo creo que es un momento difícil para la Argentina y nosotros tenemos que seguir causas. Y creo que nos tenemos que inspirar en estos patriotas, ¿no es cierto?, que nos han marcado un legado y que nos dan una ruta que tenemos que seguir. Por eso estamos muy contentos, porque se ha abierto una pequeña brecha, estos 300 foros que han ido surgiendo y que va apareciendo lo de la soberanía como algo que vino para quedarse, y bueno, en ese caminito estamos, y más aún si lo van tomando los pibes y las pibas, digamos, van tomando esto como lo pudimos ver en Lago Escondido, ¿no? O como lo vamos a ver ahora el día 3 con estos campamentos soberanos. Y bueno, tenemos que hacer docencia patriótica, ¿no es cierto? Yo he hecho una pequeña experiencia, un granito de arena, de miles de charlas, porque hemos dado miles de charlas en la universidad, en los colegios, en los territorios, en muchos gremios. Y cuando el problema es que se habla muy poco de esto, y entonces yo en esto ha jugado un papel importante también el periodismo. Yo quiero reivindicar este trabajo que realizan ustedes, este espacio que nos dan, porque de a poquito, digamos, se va sembrando esto, y el interés que demuestra es impresionante. A veces estás 2 horas charlando, no se mueve una mosca, y además empiezan a interpelar, empiezan a opinar y empezamos a aprender,
de los Y a sentimientos. cuestionar el discurso dominante. Totalmente un discurso, ¿no es cierto?, hegemónico, ¿no? Y bueno, y creo que tenemos que hacer de alguna manera una revolución cultural, en el buen sentido de la palabra, que tiene que tomar lo mejor de nuestros intelectuales, de nuestros científicos, de nuestros técnicos, de nuestros periodistas, del campo del movimiento obrero y popular que tiene que abrazar estas banderas, ¿no es cierto? Y bueno, en ese caminito estamos, pero lo que yo quiero dejar es que el interés que despierta, digamos así, cuando se habla de estos temas, un poquito esto. Vos sabés que vos tocaste el tema del periodismo. Es casi una línea de trabajo que los participantes agradecen este espacio, el nuestro y el de toda Radio Rebelde, porque yo después sigo la programación de la Rebelde y en general todos tienen una línea muy parecida respecto de todos los temas y sobre todo de la soberanía. Y cuando hablas de periodismo, ahí meto el chivo. El 24 de febrero del 58 salió al aire por primera vez Radio Rebelde, la emisora guerrillera fundada por el Che. Mirá qué interesante, ¿no? Y acá estamos nosotros en nuestra querida Radio Rebelde, que continúa con ese nombre. La verdad que a mí en lo personal me enorgullece. No quiero hacer de esto una línea del Proyecto Cultural Maíz, pero a mí en lo personal me enorgullece. Cuando hablamos de federalismo, cuando hablamos de soberanía, uno dice, ¿qué cosa? Prende la tele y escucha el choque en Lavalle y la que cruza y dice, ¿qué le importa a un jujeño que chocó un auto en la calle Lavalle? ¿Qué le importa que están demorados 5 minutos los trenes al que vive en La Rioja? ¿No es cierto? Y nunca escuchamos qué pasa ahí, salvo que maten a alguien. Y te digo, ¿qué cosa, no? Que parece que no hubiera país, que todo sucede en la capital y todo sucede como nos pasa a nosotros. Y no hay noticias de interés, y no hay contenidos de interés, y no hay contenidos de desarrollo, y no hay noticias que eleven la sensación de patriotismo o al menos de pertenencia. Porque a veces patriotismo suena mal, no le gusta. Hablemos de pertenencia, ¿no? Bueno, claro, contamos con una, digamos, con una revolución cultural en contra. Aquí tenemos la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, que hace 600, es como la meca de las, para decirlo, ¿por qué no?, de las clases dominantes, ¿no? Que bueno, hacen 600 actividades culturales en los últimos 2 o 3 años, es decir, todo el periodismo. Ahora tenemos en Rosario, además tenemos Cadena 3. Bueno, ahí me puede corroborar, ¿no es cierto? Sí, señor. No tienen el 99% de la información, de la desinformación, la descultural, digamos, la cultura de ellos, ¿no? Que es desarrollo, crecimiento, innovación, ¿no? Todo se mide en número de productividad. Emprendedurismo. Emprendedurismo, o sea, no te organices, no te ligues al vecino, hacelo por tu cuenta. Claro, hacelo por tu cuenta, pero esta radio, este trabajo que ustedes hacen, tiene una importancia tremenda, porque se ha dado, de a poquito se va abriendo una brechita. Y eso nos llena de esperanza, nos da mucha felicidad, y nosotros tenemos confianza infinita en este querido pueblo, porque este pueblo ha peleado siempre. No es que siempre, ¿no?, que hemos tenido avances, hemos tenido retrocesos, pero este pueblo, bueno, ha peleado. Bueno, tenemos lo que sufrimos, la dictadura, ¿no es cierto? Tuvimos lo que enfrentamos, todo lo que fue el menemismo, y siempre tenemos confianza infinita en el pueblo argentino, en su reserva, y nuestro enemigo es de alguna manera el escepticismo. El no se puede, él siempre fue así. No, nosotros además tenemos propuestas, ¿no es cierto?, para que van en un sentido de, porque si nosotros pudimos desarrollar en 4 años la cuarta flota más importante del mundo, bueno, hoy se puede hacer lo mismo. En la Argentina podemos crear nuestra industria naval, podemos llenar las escuelas de aprendices, podemos llenar nuestras universidades, ¿no es cierto?, bueno, todo lo que ya pudimos hacer. Esto, si recuperaríamos lo que sería en un momento tuvimos
y que lo tenemos que ejercer, que es la reserva de carga, que quiere decir que el 50% del flete de que usted le vende al mundo todo lo que usted compra, ¿no es cierto? Ahí tenemos 3.500 millones para desarrollar nuestra industria naval, y esa industria naval por cada empleo se multiplica por 4, y eso implicaría técnicos, científicos, no pibes, parte de estos 9 millones de pibes que lo podemos ocupar en esta industria naval armando nuestra propia flota, nuestro acero, nuestro mineral de hierro, etc. Es decir, y generarles expectativas, sueños. Expectativa. Y además también lo mismo que pudimos hacer, lo que fue, tenemos todo un capítulo que tiene que ver en un trabajo que hicimos, reivindicar el IAPI, ¿no es cierto?, para que la gente conozca que la Argentina tuvo soberanía comercial, es un eslabón fundamental, porque nosotros decidíamos, es decir, la Argentina decidía a quién tenía el control del comercio exterior, y a partir de tener el control del comercio exterior, que fue una de las medidas, incluso antes de asumir Perón la tomó Farrell, unos días antes, y después tuvo la nacionalización de la banca. A partir de el IAPI era el Instituto Argentino para el Intercambio. Para el intercambio. Nosotros, en un mundo donde reina soberano, los monopolios imperialistas, y donde en el mundo no somos todos iguales, donde hay 205 países en los cuales 190 somos países oprimidos y 15 que oprimen a todo el mundo, entonces no nos podemos integrar, nos tenemos que integrar con soberanía. En este caso, nos integramos partiendo de nacionalizar el comercio exterior con el Instituto Argentino para el Intercambio, y eso fue acompañada de otra medida, que precisamente la dictadura después la quebró, que tiene que ver con la nacionalización de la banca, y a partir de ahí tenemos soberanía monetaria, soberanía del crédito, ¿no es cierto? Y a partir de tener soberanía sobre el crédito, pudimos planificar la Argentina a corto, mediano y largo plazo de una manera integral, donde no solo exportamos materia prima o commodities, sino que podíamos planificar nuestras escuelas, nuestra educación, nuestra industria, nuestra defensa, nuestros mares, etc. Eso en la Argentina se hizo. Fuimos tanto para atrás que esto que estás proponiendo y que ya tuvimos, hoy parece revolucionario. Parece fuera del sentido común. Claro, nosotros sí estamos, como somos, digamos, jamás le vamos a decir a los pibes y a nuestras pibas y a nuestros viejos que dieron todo y que siguen dando todo, vamos a renunciar a tener nuestra soberanía sobre el comercio, sobre nuestra industria, sobre qué trazo necesitamos, sobre nuestra defensa, etc. Nosotros jamás vamos a renunciar a esos. Y con este espíritu del Che, ¿no es cierto?, que decía, toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo. Esto es lo que decía Ernesto. Fue en el IAPI donde se hizo aquella exposición que proponía, o sea, reunieron, no sé si vos te acordás de esto o lo leíste, reunieron a todos los que importaban productos del exterior, sobre todo maquinarias, repuestos para maquinarias, a que expusieran lo que importaban, para que productores argentinos reemplazaran con producción argentina todo aquello que se importaba. Y fue fabuloso, porque acá se importan tantas cosas que se pueden fabricar, tantas, pero tantas. Mirá, te comento una cosita, esto es muy importante, porque vos tenés que tener el monopolio del Estado frente a la división del mundo para ver cómo ejercer tu soberanía cuando vendés y cuando comprás, ¿no? Esto es importante, esto que estás diciendo. Mirá, vos sabés que mi hermano colecciona las motitos Puma. Ajá. Las motitos Puma tiene como todas las series. La Pumarola. Era una Puma, bueno, un ciclomotor. Pero lo que te quería comentar, de que a partir de tener la matriz, tener el 30% de la estructura industrial argentina con soberanía argentina, por ejemplo, la Puma tenía 98 proveedores. Esos 98 proveedores eran argentinos. Es decir, que a partir de tener el corazón, ¿no es cierto?, de la industria, desarrollaba las pymes, ¿no?, con todos los insumos, todos los proveedores eran mercado interno, producción nacional, industria nacional. Bueno, estos son, es decir, tenemos de dónde tirar los argentinos. Los argentinos tenemos una experiencia
Y bueno, y en eso tenemos que seguir apostando y animarnos a hablar de esto. Este es el primer problema. Claro. Si el primer problema es que si no damos pelea, ¿cómo vas a renunciar? Si el primer punto de cualquier pelea es cuando vos renunciás, si antes dejás de pelearla. Evitás pelearla. Claro. Ya se entiende, no hay ninguna posibilidad. En la medida que planteemos estas cosas, que abramos, ¿no? Bueno, va a haber esperanza. No, pero es muy importante, aunque suene nostálgico, es muy importante plantear que esto existió. Porque si no parece, como te digo, revolucionario. Parece que quisiéramos cambiar el mundo, inventar cosas que son imposibles. Y esto no es así, no es un sueño, era una realidad en Argentina. ICA, totalmente. La fábrica ICA. Claro, bueno, el rastrojero, el 80% de los vehículos rurales eran argentinos. Claro. ¿No? Pero detrás de eso, como diría el general, se realizaban las personas. Comían en su casa, no en los comedores. Tal cual. Y se sentaban en su familia, y etcétera. Es decir, se realizaban los hombres y las mujeres de esta querida patria. Tal cual. Acá Zulma Valentina Gómez nos pone en el chat. Me hace acordar a lo que comentaba Ángel Cadelli. Ángel Cadelli, corregime Zulma, ¿era el jubilado de Astillero Santiago? Así es. Sí, así es. Tenemos la posibilidad de tener flota, recursos, soberanía marítima, importantes recursos de geopolítica y más. Claro, Ángel Cadelli en este programa nos contaba la historia del Río Santiago, la lucha del Río Santiago, lo difícil que fue sobrevivir con el astillero Río Santiago, ¿no? Y el éxito que han tenido en ese aspecto. Más allá de los avatares, ¿no? Y el achicamiento. Yo he escuchado la historia de cómo destruyeron la marina mercante, cómo la destruyeron, la tristeza brutal que ha sido eso, ¿no? Bueno, pero la misma historia de los ferrocarriles. Digamos, la historia se repite de diferentes maneras y siempre en drama en este tipo de cosas, ¿no? Las decisiones que tomas disfrazadas de modernidad siempre son para tirar para atrás. Claro, esos temas siempre estuvieron, ¿no? El problema es de qué lado estamos y qué hacemos. Siempre hubo, ¿no es cierto?, esta división del mundo entre... Es tal cual. Luciano, contame, ¿en qué editorial? ¿Los dos libros son de la misma editorial? Editorial Ágora, sí. ¿Cómo es? Ágora. Ágora, sí. Ágora, perfecto. Para ubicarlos, para poder hacerles publicidad. Bueno. ¿Ibas a decir algo, Zulma? Sí, una de las problemáticas principales es que la mayoría de las cosas, si no todas, que se hacen a espaldas del pueblo. Por eso después te encontrás con semejantes atrocidades y ya lo hicieron. Claro. Por eso es importante divulgar todo lo más posible. Sí, yo tengo una pregunta, Luciano. ¿Tuviste oportunidad de estudiar, de leer o de informarte sobre las cláusulas secretas del acuerdo con Chevron? Se habló mucho de eso, pero no se divulgaron, ¿no? Sí, no se conoce bien cuáles son los acuerdos. Y eso fue firmado en el kirchnerismo. Sí, claro, hubo tres momentos. Un momento donde, vamos a ser claros, o sea, un momento donde estuvo Parrilli, que fue miembro informante de la privatización de YPF, hubo otro momento de vaciamiento y hubo otro momento que se recuperó el 51% de YPF. Pero con un acuerdo con Chevron y que están ocultos. Esos son los datos objetivos, no un tema de opinión, sino de información. Esos fueron los tres momentos que vivimos de YPF. Por momentos se contribuyó ¿no es cierto?, a lo que fue la privatización, por otro momento se tomó lo que fue el vaciamiento que creó el déficit y por otro lado se recuperó el 51%, que creo que ahora tenemos que tirar bastante de eso y desde ya seguir avanzando por un 100% de una YPF estatal. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. El ángel de River. Hay un ángel que vuela, Martes, de 20 a 21. gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El ángel de River. La
mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Resistencia colectiva. Un espacio de radio para aportar a la resistencia que tantos y tantas libran de forma cotidiana. Tenemos ideas, tenemos vivencias y sobre todo la necesidad de multiplicarlas. Resistencia colectiva. Resistencia colectiva. Actualidad, cultura, ambiente, asuntos previsionales y de salud. Siempre con nuestro análisis político y económico y las mejores entrevistas. Escúchanos todos los martes a las 16, acá, en Radio Rebelde. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Un programa de análisis político con la agenda y la mirada de las y los trabajadores. Guillermo Varela, Rubén Fanesi, María Belloni, Marcelo Dualde. Todos los miércoles de 13 a 17. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Los sábados a las 2 de la tarde llegan Todos los Fuegos con la conducción de Romina Bilbao, Daniel De Santis y Leonardo Saluzzo. En el aire de las 7:40, escuchá Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto. Una lluvia de rosas también te incendia. WhatsApp de la Rebelde 11 2690 8496 1126 908496. Agendanos y participa de la Asamblea Radial. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la... Bueno, volvimos al aire. Estábamos conversando con Luciano Orellano. Recordame cómo se llama el nuevo libro, Luciano. El libro es un libro de 550 páginas en ilustración. Se llama Crónica Soberana de la Patria Herida. Crónica Soberana de la Patria Grande. De la Patria Herida. De la Patria De la Herida. Patria Crónicas Herida. Soberanas de la Patria. Bien. Y es de la editorial Ágora. Ágora. Perfecto. Vamos a hacerle publicidad. Hay que pasar el chivo en los programas. Hay que leerlo, fundamentalmente ¿Cuándo hay que sale a la venta? leerlo. Hay que Muy leerlo, Ricardo, porque Sí, es un también, libro muy obviamente. importante. Claro. Tiene tanto que ver con lo que venimos hablando en el programa de la soberanía alimentaria, de la soberanía tecnológica, la educativa, la de extractivismo, la de las tierras que están en manos extranjeras, la del agua. Tiene tanto que ver. La de ríos, la de puertos y vías navegables. Tiene tanto que ver con nuestra soberanía, que me muero por leer ese libro, Luciano. Sí, señor. ¿Cuándo Dígame, lo presentan en dígame a continuación. Rosario y cómo lo presentan? Bien, todavía no tenemos programado, pero eso, o sea, se va a presentar en el Congreso de la Nación Argentina el 28 de marzo y allá hay una seguidilla de presentaciones que se van a hacer, digamos, en casi todas las provincias, se va a ir presentando. En la ciudad de Rosario todavía no lo fijamos, estamos en esta jornada que le estaba mencionando y además estamos armando un encuentro nacional por la soberanía para el 25 de mayo aquí en la ciudad de Rosario. Así que apenas lo tengamos, y ahora estamos viajando al Paraguay porque tenemos que desarrollar una lucha común, ¿no es cierto?, formular un programa, una propuesta, una agenda para la Cuenca del Plata. O sea, si ellos
la política de balcanización y de cortarnos en feta, tenemos que tener una política, por lo menos en este movimiento por la soberanía, que tenga proyección para toda América del Sur. Ahí tuvimos una entrevista con Evo Morales charlando este tema, y ahora vamos a ver a la gente del Paraguay. Es decir, que esta jornada que hoy se van a hacer en Misiones, en Entre Ríos, Chaco, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Paraná o el Canal Magdalena, y bueno, que también va a estar el puerto de Quequén, se está armando algo también en la ciudad de Zárate, y esto tiene que incluir, digamos así, un programa común, una propuesta común, una acción común, y para eso es muy, muy importante la relación y los vínculos que vamos construyendo con los sectores del campo nacional, popular, antiimperialista de toda esta querida América del Sur. Y sobre todo ahora con Brasil también, porque entiendo que lo de Lula ayuda muchísimo a que podamos... Ojalá que sí, que no sea otra democracia tutelada, ¿no es cierto? Ricardo. Bueno, hemos estado conversando hasta ahora con Luciano Orellano. Yo lo invito a que se quede, a que sigamos charlando. Y le pido a Susi que presente a su invitado, Marcelo Colucci, por favor. Bueno, primero que nada tengo que decirles que somos 3 rosarinos en el programa. Hoy nos coparon el programa. Copando lo que en Buenos Aires llaman el interior. Bienvenido, Marcelo Colucci, psicólogo Marcelo Colucci. Bueno, muchas gracias. Es un gusto tenerte en el programa. Es un rosarino que hace más de 30 años que vive en Centroamérica, y le habíamos pedido justamente que te presentes, y vamos a hablar sobre geopolítica latinoamericana, ¿no? Que tanto tiene que ver con lo que venimos hablando con Luciano, de soberanía. Totalmente, ¿no? Se suman, se armonizan estas dos entrevistas. El aire es tuyo, Marcelo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mire, créanme que para mí es un honor estar hablando con argentinos y argentinas desde fuera del país. Creo que es casi la primera vez que estoy en un programa en vivo de Argentina. Yo estoy, bueno, por diversos motivos estoy bastante alejado de Argentina, bastante desargentinizado incluso, ¿no? Yo hace años, ahí como recién decía Susi, hace 30 años que salí del país y viví en varios países latinoamericanos, trabajando siempre, bueno, y dejando la semillita, tratando de sembrar la semillita esta de cambio, ¿no? Estuve en la Nicaragua sandinista, la vieja Nicaragua sandinista, no la actual. Bueno, habrá mucho que hablar de la situación actual, ¿no? Estuve en Nicaragua, estuve en El Salvador, estuve en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Cuando iniciaba este nuevo proceso, bueno, tan especial, ¿no es cierto?, que sigue siendo la Revolución Bolivariana, y en Guatemala. Bueno, y me fui quedando fuera del país, y hace añales que no voy por Argentina, ni tengo previsto ahora próximamente ir, ¿no? Por eso para mí es un honor, y hasta lo tengo que decir, tengo cierto como nerviosismo de hablar de nuevo de estos temas con gente de Argentina. Tengo algún vínculo, bastantes vínculos, bueno, con algunas páginas donde se publican materiales y demás, ¿no? Pero hablar así, bueno, cara a cara, lo que nos permite esta tecnología digital, ¿no? Sí, es maravilloso y nos acerca y nos permite estos lujos. Claro, independientemente de esto, sentite en la intimidad. Nos escuchan 3 oyentes, creo que tenemos. Y uno ahora fue al baño, así que tranquilo. Bueno, 4. Acá hay un amigo mío también que está escuchando. Perfecto, vamos. Somos 25% de la audiencia. Marcelo, bueno, tranquilo, este programa es como estar entre amigos, como una mesa de café. Sin café, claro. Tranquilo, porque yo estuve leyendo documentos que me envió Marcelo, y bueno, tiene una visión muy interesante que me gustaría que desarrollen, ¿no? Con respecto de la nueva izquierda, de los de saco y corbata, la izquierda de saco y corbata, que me encantó esa definición o ese concepto, ¿no? Ya le voy diciendo a Diana que prepare
que prepare la murga que le canta a la izquierda, en el próximo corte. Así que quiero escucharlo de la nueva izquierda. Bueno, mira, a ver, me habían dicho hablar un poco de Latinoamérica, la situación da para muchísimo esto, por supuesto, ¿no? Pero no sé si estos documentos se pueden compartir, se pueden circular ahí. Son documentos que no son actuales, escritos ahora, pero que no han perdido vigencia, tienen un par de años, 5 años. En realidad en Latinoamérica se da un proceso ya desde hace 200 años, ¿no? Desde la tristemente célebre doctrina Monroe, llamada así la doctrina Monroe, ¿no? Del presidente norteamericano James Monroe, ¿no? En 1823, cuando en alusión a la presencia europea acá en nuestras tierras, dijo esto de América para los americanos. Habría que agregar americanos del norte, ¿no? que se consideran la América. Bueno, desde aquel entonces, ya cuando despuntaba la gran potencia industrial en ese momento, ¿no? de Estados Unidos, Latinoamérica fue su reaseguro, ¿no? Y esto se fue creciendo, se fue profundizando, siglo XIX, el siglo XX ni se diga, ¿no? Atravesado de cabo a rabo por gobiernos militares, dictaduras militares, puestas siempre por Washington directamente, ¿no? Y un continente saqueado, destrozado, ¿no? por el imperialismo gringo, el imperialismo yanqui. Y el siglo XXI parece que, bueno, ya llevamos 3 décadas, ¿no? Estamos en la 3ª década, y la cosa pinta más o menos similar. Yo diría hasta incluso con un agravante, si se quiere, porque en este momento, donde Estados Unidos no dejó de ser una superpotencia, sería tonto creer que está en un declive y es un imperio arruinado, no es así. Perdió la vitalidad de décadas atrás, esto es cierto, ¿no es cierto? En un momento producía el 25% del Producto Bruto de todo el mundo. Era la superpotencia. Después de la Segunda Guerra Mundial quedó como la potencia imbatible, bueno, con el monopolio del arma nuclear, la gran industria, el dólar que se afianza como la moneda prácticamente obligada, ¿no? La moneda de cambio de todo el mundo. Décadas después la situación ha cambiado un poco. Estados Unidos sigue siendo la potencia científica, tecnológica, eso no hay que olvidarlo, ¿no? No hay que creer que Estados Unidos dejó de ser eso. Sigue siendo. Lo que pasa que en el contexto geopolítico aparecen otras fuerzas, aparece, bueno, esto que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Está la presencia china y rusa, con planteo que da también para analizarlo muchísimo. Rusia no es la Unión Soviética. Rusia es un país capitalista con aspiraciones de hacer una geopotencia, y lo es de alguna manera, una gran potencia militar. Y China, con este raro, confuso socialismo de mercado, que también da para analizarlo muchísimo, profundizarlo, socialismo a la China, que está siendo muy útil para la población china, evidentemente, ha sacado de la pobreza rural extrema a 400 millones de personas en estos últimos años, cosa que ningún país capitalista ha hecho, ¿no? Pero es un socialismo complejo, discutible. A nosotros, la gran masa de población mundial, la gran clase trabajadora, los pueblos oprimidos, los ciudadanos de a pie, que somos la gran mayoría, por lejos, ¿no? En todo el mundo. Ese socialismo chino no nos es inmediatamente, bueno, beneficioso, ni nos es un espejo donde mirarnos, en principio. La cuestión es que este eje, chino, Moscú-Pekín, está, bueno, abriendo una brecha en esta geopolítica hegemónica de Washington, de Estados Unidos, y abre preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué se está construyendo? ¿Qué sigue? La guerra de Ucrania, y ojalá que no, pero muy probablemente la guerra en Taiwán. Creo que lo de Ucrania es una demostración de lo que se puede venir, ¿no? Un país tercero utilizado por Estados Unidos a través de la OTAN y la Unión Europea, que terminan siendo, bueno, furgones de cola, ¿no es cierto? Furgones se podría hablar de la guerra OTAN-Rusia, en realidad. OTAN-Rusia. Y la OTAN es Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, esa guerra, y probablemente lo que pueda venir, incluso ya hay hipótesis de conflicto por los mismos geoestrategas yanquis, ¿no? Para el 2025 estamos ahí a un paso. Se están preparando las condiciones, ¿no? Se está haciendo una OTAN del Pacífico, el AUKUS, que es una réplica de la OTAN. Bueno, con este nuevo tablero de la geopolítica,
estamos viendo que se abre, bueno, una situación nueva en el mundo. Dejó de ser la unipolaridad de Estados Unidos como el único país que detenta el poder absoluto económico, militar. Eso trae una consecuencia en Latinoamérica, trae muchas consecuencias. Por lo pronto esta guerra, la guerra de Ucrania, Rusia-OTAN, se puede decir, Ucrania es el campo de batalla. Pobres ucranianos, me están poniendo el cuerpo, se está destrozando el país, más de 100.000 millones de dólares se calcula que ya son las pérdidas, y las pérdidas humanas, no se sabe, no está cuantificada, no se dicen, pero obviamente que eso es una carnicería, ¿no es cierto? La población civil involucrada directamente con los bombardeos. Muertos, desplazados, heridos. Muertos, como cualquier guerra, ¿no es cierto? El pobrerío, nosotros, el ciudadano de a pie, siempre es el que pone el cuerpo y el que sufre, ¿no es cierto?, como en cualquier guerra. Y terminan siendo los grupos dirigentes, las clases dominantes, las que se benefician de esto. Por lo pronto los fabricantes de armas, eso ni se diga, ¿no? De ambos bloques, ¿no es cierto?, Estados Unidos fundamentalmente, y los fabricantes europeos, que también los hay, británicos, franceses, alemanes, los famosos tanques estos Leopard 2, ¿no es cierto?, que parece que ya están llegando al territorio ucraniano, y los fabricantes rusos, ¿cierto? La industria militar, por supuesto, es la principal beneficiada de esto. Y esa industria militar llena los bolsillos de los magnates gringos de una manera. Se están gastando en el mundo en este momento $70.000 por segundo, ¿no? 71 es el cálculo. Sí, porque son 2.300.000 millones de dólares lo que están presupuestados para este año fiscal entre todos los gastos militares. Por supuesto, las 5 potencias con poder nuclear, que casualmente son las que manejan el Consejo de Seguridad, o sea, las que aseguran la paz, hay que ponerlo entre comillas, la paz en el mundo, Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Gran Bretaña, monarquía, hablan de democracia, una monarquía hereditaria, ¿no? Monarquía medieval. Y Francia, son los 5 grandes países productores de armamento, Estados Unidos el principal, la mitad de todos los gastos bélicos, de toda la inversión y de toda la ganancia de las grandes empresas es de Estados Unidos. Bueno, Rusia y China no se quedan atrás, grandes productores, vendedores de armas también. Bueno, esos monopolios, el complejo militar industrial gringo, que es el principal, ¿no es cierto?, acumula unas riquezas fabulosas, es el principal factotum de la política exterior norteamericana desde hace años, ¿no es cierto? Estados Unidos vive de la guerra, necesita las guerras. Bueno, lo que pasa es que este nuevo tablero que se está configurando en el mundo, con un área que pretende desmarcarse del dólar y que ya lo está logrando, ¿no es cierto?, un mercado común regido ya no por el dólar, sino por una, como le dicen, cesta de divisas, donde entran a jugar fuertemente el yuan chino, el rublo ruso, el yen japonés, monedas de Medio Oriente, de los productores de petróleo. Todo esto está creando un nuevo circuito financiero internacional con un nuevo Banco Mundial, ya no manejado desde la Reserva Federal norteamericana. Hay que dejar claro, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los organismos crediticios del consenso de Washington, como se les llama, que surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, que son los que manejan la economía global, mundial, capitalista, en realidad son los brazos operativos de los grandes capitales europeos y norteamericanos, fundamentalmente los norteamericanos. En realidad es la Fed, ¿no?, la Reserva Federal estadounidense, que es supuestamente el Banco Central de Estados Unidos, que es una entidad estatal privada. No es el banco central del país como son en general los bancos centrales. Es una entidad privada manejada por los grandes bancos estadounidenses, fundamentalmente, que a través del Fondo Monetario, del Banco Mundial, nos tienen como nos tienen. Bueno, les apareció una sombra, que son estos grandes capitales chinos y en menor medida rusos, los que están intentando, bueno, abrir un mundo multipolar. Mundo multipolar que, insisto, a nosotros, la gran clase trabajadora mundial, no nos trae directamente un beneficio, en principio. La nueva ruta de la seda, que es un proyecto comercial de los capitales chinos, capitales estatales, eso es cierto, ¿no? Todavía más de la mitad de la economía china está manejada por el Estado, por el Partido Comunista Chino, con proyectos a largo plazo, con proyectos ya para el siglo XXII, ¿cierto?
En China hablar de 100 años no es nada, ¿no? Un país con 5.000 años de historia. Sí, perdón, Ricardo. No, al contrario, por eso yo por interrumpirte, pero me dejaste con una inquietud. Yo estoy escuchando, cuando hablabas, y no quiero correrme del tema todavía, cuando hablabas de los costos de la guerra y esto de que lo monopoliza el consorcio armamentístico, sobre todo yanqui, estaba leyendo con atención por estos días que hay bastante run, se escucha tibiamente, porque allá también la prensa domina la información y lo que llega a la gente. Hay bastantes quejas respecto de que el costo de la guerra, o sea, el costo de la guerra norteamericana para beneficiar al consorcio armamentístico, le genera a Estados Unidos una pérdida al Estado, un gasto al Estado, además de la muerte de americanos, porque en realidad también hay americanos involucrados, un costo que lo lleva a tener una inflación disparada, un costo de vida acelerado, sin un beneficio directo, por lo menos en el corto plazo. La economía americana está muy afectada por todo esto. Claro. Y se empiezan a escuchar voces. La economía de las clases populares, de la gran masa trabajadora, asalariada. Como siempre, la cadena se corta por el eslabón más débil. En Francia se ven las manifestaciones, en Estados Unidos todavía no. Claro, y ya van a llegar, por supuesto. Ojalá que sí. Hace 100 años atrás, cuando se cursaba la Primera Guerra Mundial, había una guerra ya internacional con muchas potencias implicadas, había un fermento revolucionario, y ahí está Rusia, pasa a la revolución socialista, y en Alemania una revolución socialista ahogada en sangre, ¿no es cierto? Se habla poco de esa revolución, fue una revolución tan socialista como la rusa, ¿no? La bolchevique. Hoy día se podría pensar que hay un contexto también explosivo que podría llevar a levantamientos populares y una revolución socialista nuevamente, 100 años después. Lo que pasa es que el contexto hoy día no da para eso, porque bueno, el sistema capitalista global, regenteado por Estados Unidos, ha aprendido y ha creado muchos antídotos. Hoy día hablábamos de las nuevas izquierdas, yo quiero llegar a eso. El sistema está muy bien blindado, más blindado que hace 100 años atrás. Por eso las nuevas izquierdas están... Yo hago este contexto, trato de presentar esto para decir que Estados Unidos está perdiendo ese papel súper hegemónico que tuvo desde la Segunda Guerra Mundial hasta se puede decir, hasta entrado el siglo XXI. Había caído su economía, por supuesto la economía de Estados Unidos, desde la crisis del petróleo de los 70 viene cayendo. ¿Por qué? Porque entró en esta cosa que entran todos los imperios, ¿no es cierto? En este holgorio hedonista, se consume más de lo que se produce. Y eso es impagable. Y alguien lo pagamos nosotros. Con la producción esta de dólares sin respaldo, ¿cierto? Con este capitalismo financiarizado, como sea financiero. Wall Street, el otro gran poder, ¿no es cierto? El complejo militar industrial, y Wall Street, el capital financiero, manejando el mundo, o manejando buena parte del mundo, los capitales han crecido en forma exponencial. Estos fondos de inversión, fondos buitres, ¿cierto? Que en Argentina sabemos lo que son, ¿no? Todo el mundo sabemos lo que son, ¿no? Manejan cada vez más el mundo, ¿cierto? Lo que pasa es que se benefician los grandes capitales. La gente del mundo cada vez la está pasando peor. El capitalismo no tiene salida. Y encima de eso vienen estos procesos de tercerización, donde la industria del primer mundo ha sido movida al tercer mundo, al llamado tercer mundo, al sur global, ¿no es cierto? La deslocalización, este eufemismo tan engañoso. Bueno, claro que la gente la pasa mal, por supuesto, hay pobreza, se maquilla todo esto, hay pobreza en Estados Unidos, hay pobreza en Europa, los chalecos amarillos y todas las protestas que surgieron en el 2019, junto a todas las protestas que tuvimos en Latinoamérica, en Medio Oriente, en Asia Central incluso, todas estas protestas, Latinoamérica era un hervidero, ¿no es cierto? Pues, Colombia, Ecuador, Perú, Haití, Chile, ¿cierto? Argentina y Brasil no precisamente, pero era un hervidero esto, parecía que había un momento, no sé si decir pre-revolucionario, pero un momento de un descontento popular, una olla a presión. Casualmente en 2020 aparece la pandemia, ¿no? No quiero mandar una idea conspiracionista, porque creo que no, parece que está demostrado que la aparición del SARS-CoV-2 fue una cosa natural. Ahora se renace, justamente en estos días, sale nuevamente esta duda, esta formulación de que parece ser que los estudios
llevados a cabo por el Departamento de Estado, la CIA, ya no me acuerdo quién los hizo, parecería ser entonces que sí, la hipótesis más fuerte es que fue un experimento chino escapado de control de los laboratorios de la ciudad de Wuhan, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión que apareció en el 2020, algo que silenció todas las protestas que parecía que incendiaban el mundo, ¿no? Incluidas las europeas. Se hablaba de los chalecos amarillos en Francia, pero también las hubo en Italia, en Alemania, en Gran Bretaña. Hoy día Gran Bretaña está que arde. Hay infinidad de huelgas. El gobierno británico está estudiando la posibilidad de sacar una ley que prohíba el derecho de huelga. Fíjense, la democracia monárquica de Inglaterra, ¿no? Muy sutil. El mundo no va para mejor. Y para Latinoamérica, con esta recomposición global, la Estados Unidos tiene acá en Latinoamérica su patio trasero asegurado. Y este es el reaseguro contra lo que puede estar pasando en el mundo. Por eso digo, si el siglo XIX, el siglo XX, fuimos el patio trasero, el siglo XXI no nos augura en principio, ¿no es cierto?, una mejor suerte. Al contrario, Estados Unidos se va a posicionar más aún en Latinoamérica, que sigue siendo su reaseguro para materias primas, para mano de obra barata, para los tratados de libre comercio, que de libre no tienen nada, ¿no? Y para la imposición de los capitales yanqui acá en forma absoluta, ¿no es cierto? La deuda externa latinoamericana es técnicamente impagable. O sea, cada niño latinoamericano que nace, cada niño que nace ya está debiendo $2.500 al Fondo Monetario Internacional y a los organismos estos de Bretton Woods. Bueno, Estados Unidos tiene acá en Latinoamérica un reaseguro, por supuesto. Por eso lo que se viene con esta posibilidad de presencia China y Rusia en Latinoamérica, y ya la está viendo, Latinoamérica pasa a tener como principal socio comercial a China, no a Estados Unidos. Entonces, los gringos están, los yanquis, a mí se me sale ya los gringos, acá se dice gringo por decir yanqui, ¿no? ¿Acá dónde? ¿Dónde estás en este momento habitando, Marcelo? En Guatemala, Centroamérica. Guatemala. Bien. Es muy común decir gringo, en Argentina sabemos que gringos somos nosotros, los colussi, los italianos. No, pero en Centroamérica y México gringo es el yankee, el norteamericano, gringo, de ahí viene. Gringo. Claro, verde vete, gringo. Marcelo, claro. aprovecho el comentario para manejar los tiempos de la radio. Siendo las 22:31 ya, ¿podemos hacer una pausita musical? Bueno, dale, claro. ¿Tiene que ver con esto de la izquierda? Dale. Y después del tema de la izquierda, algo de marimba guatemalteca que me encanta. ¿Sí se lo mandaste a Diana? Sí, ya está. Vamos, dale. Y a vos, querida izquierda, te quiero recordar. Te burlas de Mieres, pero te has sabido acomodar. Vos tenías que ser distinta, la política elevar. A vos había que exigirte la dignidad. Seguís en la chiquita, jugando a fogonear. A vos hay que pedirte la honestidad intelectual. Que vuelvas a la altura del brazo popular. Moverte de la silla y ponerte a laburar. Volvé a ser esperanza, batalla cultural. Volvé a defender nuestra alegría, porque al final tenemos que aguantar lo que hay que aguantar. Porque la derecha se lleva a los pibes que vos decepcionás. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia.
Bien, acá estamos de nuevo charlando con Marcelo Colucci, que está en Guatemala, con Susi Santiago desde Rosario y Zulma Valentina Gómez desde el conurbano bonaerense. Todos extranjeros, el único porteño atorrante soy yo. Marcelo, estabas contándonos un poquito. El centro del mundo. El centro del mundo, claro. El centro de la temperatura y la humedad. Nos estaba contando Marcelo Colucci, que hace muchos años vive en el exterior, un poco sobre el posicionamiento norteamericano en este momento y el juego de la geopolítica internacional, y a raíz de eso le pusimos el tema de la nueva izquierda, porque de ahí venía un poco la cosa. Te escuchamos, Marcelo. Bueno, claro, Latinoamérica es un subcontinente, como se dice, controlado por los yanquis, y parece que todo indica que vamos a seguir controlado. Bueno, vamos a ver qué hacemos contra eso. No por casualidad creo que son 74 bases militares en todo el territorio latinoamericano. ¿Dijiste 74 bases militares? Porque yo te escucho un poco bajo. Sí, 74, voy a hablar un cachito más fuerte, me voy a acercar esto acá. 74 bases militares. ¿En Latinoamérica? En Latinoamérica. Sí, desconocía ese dato, me dejaste... Sí. Hay 74 bases. 74, algunas de alta tecnología. Una está medio confuso, no está declarada oficialmente, la base Mariscal Estigarribia en Paraguay, en la triple frontera, argentino-brasileño-paraguaya, donde está justamente el acuífero Guaraní, la segunda reserva de agua subterránea más grande del mundo. Bueno, claro, está posicionado estratégicamente. ¿Y qué saca Latinoamérica qué saca Estados Unidos de Latinoamérica? Bueno, recursos naturales, el petróleo, ya sabemos, petróleo, el agua, agua dulce, la reserva de agua potable, el acuífero Guaraní, la cuenca de la Con sus basas saca presión militar, amenaza permanente. Por supuesto, claro. Inclusive ahora, no son tontos estos tipos, ahora ya ni siquiera tienen que apelar directamente a las Fuerzas Armadas y a los golpes sangrientos con los tanques en la calle. No. Si es necesario hacerlo, lo hacen. En Honduras, hace poco, en el 2013, sí sacaron a las patadas con los tanques en la calle a Mel Zelaya, ¿se acuerdan? ¿En Bolivia? En Honduras, acá en Centroamérica. No, pero en Bolivia hicieron lo mismo no hace tanto. Y en Bolivia también, claro, exactamente. En Perú lo están intentando. Y en Perú lo están haciendo. O sea que los tanques militares, la fuerza bruta no ha desaparecido, por supuesto. Le han encontrado esta forma de estos golpes de Estado técnicos, el lawfare, lo que se está haciendo un poco en Argentina, ¿no es cierto? Ahora con Cristina, pero lo que se hizo en Brasil, en su momento con Lula y luego con Dilma Rousseff, ¿no es cierto? Fíjense que esto de la supuesta lucha contra la corrupción, eso se estrenó acá en Guatemala. Ustedes saben que Guatemala, en Argentina es muy desconocida Guatemala, ¿no? Se habla de Centroamérica, así como todo un bloque, como podemos hablar del África negra, ¿no? El África, sí, más o menos, a ver, nombremos 10 países del África y sus capitales, no, ni sabemos, del África negra, porque es eso, bueno, un continente pobre, empobrecido, con guerra, con muchos recursos naturales, lleno de sida. Esa es la idea que tenemos del África, ¿no es cierto? De Centroamérica también, los países bananeros, esa es la idea bueno, son, claro, las repúblicas bananeras, ¿no? Banana countries, le llaman allá los yanquis. Y se sabe muy poco, ¿no es cierto?, de Honduras, del golpe de Estado ese en el 2013. Supongo que a Argentina llegó poca información, como llega muy poca de Haití también. Haití es un país que vive en una guerra civil permanente, ¿no es cierto?, permanente. Y un país, fue la primera colonia europea que obtuvo la libertad, 1804, ¿no?, antes de Argentina. Y bueno, parece ser que las potencias capitalistas, todas las nacientes de Estados Unidos, las europeas, le bajaron el dedo de por vida. Haití no se tiene que recuperar nunca más. Pasaron 200 años y efectivamente, 20 años, ¿no? Están pagando el pecado original que fue ser la primera revolución de Latinoamérica. Exactamente, Toussaint, ¿cómo se llama? Toussaint, no me acuerdo, Eric Toussaint creo que es, el ex esclavo negro que fue el comandante de la revolución. El que lideró la rebelión. Bueno, Estados Unidos acá ha robado descaradamente recursos, sigue robando, ¿cierto? En la cuenca del Orinoco, por ejemplo, ahí está la reserva de petróleo más grande del mundo, probada, ¿no es cierto? El petróleo no está saliendo de circulación. Mientras haya petróleo, se va a explotar hasta la última gota, ¿no es cierto? Y esto de las energías renovables es un intento de ir
cambiando hacia nuevas energías, pero todavía el petróleo sigue siendo vital en este mundo capitalista. Lo que mueve el mundo. Lo que mueve el mundo. China, que ya no es el fabricante de juguetitos baratos y de porquerías que se rompen a la media hora. China ya es una superpotencia tecnológica, ha dejado atrás, por supuesto, a Europa y a Estados Unidos, ¿no? En investigación atómica, en computación cuántica, en investigación aeroespacial y en energías renovables, ¿no? Ha hecho maravillas. Por eso los chinos hay que observarlos, ¿cierto? Es un país socialista a la China, muy raro, con un desarrollo descomunal en 20, 30 años, hicieron lo que Inglaterra o Estados Unidos necesitó un siglo, robando recursos. La acumulación primitiva de China se dio en 20, 30 años con la sobreexplotación de la mano de obra de chinos, ¿cierto? Bueno, un milagro, no hay duda, lo de China es. Por algo son una potencia hace 5.000 años, ¿cierto? Mis respetos a esa cultura, ¿cierto? Le preguntaron una vez a Mao, ¿qué opinas de la Revolución Francesa? Uy, es muy rápido, es muy prematuro para opinar todavía. China, claro, 5.000 años, por supuesto, hablar del siglo XXII es mañana. Tiene grandes proyectos, ¿no es cierto? La cuestión que todo esto endurece la posición de Estados Unidos para Latinoamérica y no va a perder 1 milímetro de lo que tiene acá, el agua, el petróleo del Orinoco y todas las cuencas petroleras que hay. Argentina tiene petróleo, ahí parece que hay una reserva enorme, una reserva marítima frente a Cuba. Por eso 2 de las bases más grandes de Estados Unidos están justamente en Honduras, ¿no? Bases de alta tecnología, ¿no es cierto? Con poco personal, pero alta tecnología. O sea, se roba el recurso, los minerales estratégicos, ¿no? El coltán, todos los minerales, las tierras raras que ahora se mencionan, los 12 elementos esos que ni sé cómo se nombran, con estos nombres rarísimos, bueno, que son indispensables para las altas tecnologías estas digitales, de las que estamos cada vez más dependientes, ¿no? Y litio. El litio, por ejemplo, Argentina, una de las grandes fuentes, Argentina, el salar de Uyuni en Bolivia, Chile, bueno, por eso el golpe de Estado en Bolivia. Perú, el golpe de Estado en Perú tiene que ver también con recursos naturales, recursos mineros, ¿no? China estaba por firmar grandes contratos mineros con la administración de Pedro Castillo. Y viene el golpe de Estado. O sea, no es porque era un maestro rural semianalfabeto, ¿no? Para nada. Por supuesto, ¿no? Todas esas ¿Estás cosas insinuando, Marcelo, que no fue casualidad? Existen las casualidades en política. Imposible. Entonces, Estados Unidos lleva todo eso, mano de obra, o sea, toda la cantidad de mexicanos, te consta, Susi, vos viviste en México, Centroamérica, el Caribe, la mano de obra. Existe este doble discurso de que no quieren inmigrantes que vienen a ensuciar el país, que se aprovechan del seguro, etcétera, etcétera. Un doble discurso porque necesitan imperiosamente esa mano de obra barata. Cuanto más reprimida están los mojados, los irregulares, más se los puede apretar. Entonces sueldos manipular, claro. Manipular, se los tienen. Entonces Estados Unidos y la deuda externa que tienen. Cuando se estaba por firmar el ALCA, nunca se firmó, es el Tratado de Libre Comercio para toda Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? ¿Se acuerdan? En el 2005 fue esa reacción Chávez vivo con Néstor Kirchner en la presidencia de Argentina, se sacó de circulación el ALCA, pero al año siguiente ya se estaban firmando los tratados bilaterales con todos los países prácticamente. O sea, lo mismo. Cuando estaba por salir el ALCA, el que en ese entonces era el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, general, moreno, afrodescendiente, más blanco de alma que un blanco, ¿no? Un negro mimetizado, por supuesto, como Barack Obama, Premio Nobel de la Paz. Fue el periodo donde más guerra declaró Estados Unidos, ¿no? Curiosamente, bueno, y más deportados hubo, y más migrantes irregulares hubo, además. Colin Powell lo dijo así pero sin vergüenza. Lo que necesitamos con Latinoamérica es firmar un tratado que nos permita, así claramente, que nos permita mover nuestros capitales sin ningún obstáculo desde el Ártico hasta la Antártida. O sea que Latinoamérica es su reaseguro. Así de simple. Sí, Zulma, ¿querías decir algo? Me estaba preguntando. Sí, creo que en la época
del gobierno anterior se firmó el Tratado del Pacífico, puede ser, con Estados Unidos. Sí, con Chile y Perú. Sí, con Estados Unidos. Argentina y Estados Unidos, un tratado que se llama Tratado del Pacífico, justamente para donde se pierde la soberanía, para comerciar. Claro. Porque se pasa mucha mercadería hacia Chile. Y Chile tienen ellos están dentro del ALCA. Claro, están en el tratado bilateral. Vos dijiste, Zulma, se pierde la soberanía. Uno podría preguntar, ¿qué soberanía? ¿Cuándo se tuvo soberanía? Porque en todo caso los intentos de soberanía que hubo, que los hubo, por supuesto, el peronismo desde la década del 40, Getúlio Vargas, un gobierno popular, Velasco Alvarado en Perú en su momento, hubo Omar Torrijos en Panamá. Claro, estos intentos nacionalistas fueron siempre votados y sacados sangrientamente, o sea que hay una historia de intentos de soberanía siempre votados, siempre votados con B alta, ¿no? Siempre abortados por Estados Unidos. Y hoy día vemos como cada vez más se pierde esa supuesta soberanía. En Argentina tenemos la sensación prefabricada que fuimos una potencia económica, porque lo fuimos, ¿no? La 10ª economía en su momento, ¿no? Con un producto bruto el doble de Brasil hasta los 70, ahora Brasil tiene un producto 5 veces más grande que Argentina. Bueno, se repartió así el mundo, eso lo decretan los grandes capitales. Se termina la industria en Argentina, se pasa a ser productor de soja transgénica y nada más, ¿cierto? Todas esas cosas no son casualidades. No olvidemos que a Brasil lo premiaron por participar en la Segunda Guerra Mundial, de la que nosotros fuimos neutrales. Por ejemplo, claro. Y entonces le premiaron con una participación mayor. Son mejores aliados. Hay inteligencias atrás de todo esto. Scalabrini Ortiz, pensador argentino, tiene una frase que me parece genial. Nuestra ignorancia fue planificada por una gran sabiduría. O sea que no hay nada casual en política, ¿no es cierto? Hay casualidades, claro que existen casualidades, pero hay líneas estratégicas y cada vez más. El capitalismo sabe lo que hace. Por eso llegamos a las nuevas izquierdas, que era un poco el tema convocante, ¿no? Hace 30 años atrás, casualmente hoy escribí un pequeño articulito, ahí de esto, yo escribo toda la semana un articulito de difusión y cité palabras de un comandante guerrillero de acá de Centroamérica. No importa, de Salvador, Guatemala, no importa, acá donde fueron estas guerras civiles. Decía este compañero, años atrás, décadas atrás, en los 70, sobraba gente y faltaban fusiles. Eran colas de jóvenes que se acercaban para tomar un arma e irse a pelear a la montaña. Hoy día ni montaña queda, porque las selvas tropicales se han ido borrando, ¿no? Con la deforestación. Y la juventud ha sido cooptada por otros proyectos absolutamente complacientes con el sistema. Entonces, años atrás se hablaba de revolución socialista y hasta uno podía ver desde una posición extrema de izquierda, no extremista, pero posición marxista-leninista clásica, digamos. Las elecciones democráticas se veían como casi una pérdida de tiempo, las elecciones democrático-burguesas. Y en muchos lugares se llamaba incluso al paro armado para boicotear las elecciones. Hoy día esto ha ido cambiando, recién hablábamos de izquierdas de saco y corbata, y habría que agregar y de tacones y joyas, porque las mujeres cada vez también participan más, bien maquilladas, por supuesto, ¿no? Hay muchas presidentas que bueno, pero eso no ha cambiado nada en lo sustancial, ¿no es cierto? Tenemos izquierda, hoy día se habla que, se ha dicho, ¿no? Latinoamérica se pintó de rojo, desde México hasta Argentina, todos gobiernos de izquierda. Yo podría decir, ojalá fuera así, ¿no es cierto? Son gobiernos de estas nuevas izquierdas, a las que hay que apoyar, a las que hay que darles un voto de credibilidad relativo, claro. Hay intentos por construir proyectos antiimperialistas, un poco, proyectos. Lo que pasa es que uno se empieza a hurgar, ve que no pasamos de un capitalismo de rostro humano, un capitalismo serio, un capitalismo. Claro, lo que pasa es que el mundo está tan complicado. Hoy día, ¿cómo es posible pensar una revolución socialista como se pensaba, bueno, desde 1848, ¿no? Desde que apareció este librito que se llama Manifiesto Comunista, que no ha perdido vigencia?
pensar en esto, en una revolución donde la clase oprimida pasa a ser la dominante y saca de circulación a la clase hasta ayer opresora, se estatizan los medios de producción. Esto parece que hoy día hablar de esto es como hablar de algo trasnochado. Entonces nos queda como posibilidad estas opciones de capitalismo serio, capitalismo bien portado, capitalismo de saco y corbata y joyas y tacones, de gobiernos populares, pero hasta ahí, donde no se pueden tocar los resortes últimos, ¿no es cierto? Y esto ha pasado, y espero no pecar de ultra con esto, pero ha pasado en todos estos procesos importantes. O sea, yo viví en varios de esos procesos, además, ¿no? Participé. Procesos interesantes, populares, con avances, por supuesto, fabulosos. Pero tal vez el único de estos procesos, de estos proyectos, que ha persistido y ha dado resultados palpables y evidentes, es Cuba. Claro, uno podría decir, Cuba hoy es un desastre, la gente se escapa. Bueno, y es cierto, sale mucha gente y se van los balseros, y hay cantidad de gente que sin ser anticomunistas, sin ser antirrevolucionarios, anticastristas, sale por una situación de miseria económica real que está pasando la isla. Todavía todo el mundo come. Sí, y se educa. Y habla idiomas. Y se van también de Guatemala, y se van de Honduras, y se van de México, y se van de Argentina, y se van de Uruguay. Todos lados. Fíjense qué cosa, qué bien, el sistema está bien blindado. Los medios de comunicación, las redes sociales, son el arma más poderosa que hoy día además de las armas hipersónicas, que hasta uno podría decir, qué contento porque Estados Unidos no las tiene tan desarrolladas como Rusia y China. Pero lo que pasa es que eso, ¿de qué nos sirve, no? Que Rusia tenga un poderío atómico mayor que Estados Unidos ahora. Nos sirve a nosotros, clase trabajadora mundial. Bueno, abre preguntas eso. Pero el sistema sabe lo que hace a través de los medios de comunicación, los net centers, las cuentas truchas, las cuentas falsas que inundan toda la red, ¿cierto? Los medios de comunicación que siguen existiendo en los distintos formatos, ¿no? La radio, la televisión, el internet, la prensa escrita, que todavía hay, etcétera, etcétera. Estas cosas, nuestra ignorancia fue planificada por una gran sabiduría. Por supuesto, lo dicho por Goebbels allá en la década del 30, mentir, siempre algo queda, ¿no? Eso fue tomado por todos estos estrategas de la media, de la corporación mediática. Hay una ciencia de esto, la semiótica, que estudia Brzezinski, este gran ideólogo gringo. No sé si vive todavía, creo. No sé cuál de los dos, si Kissinger o Brzezinski murieron. Son estos grandes ideólogos, creo, mira, no me acuerdo, Zbigniew Brzezinski, estos nombres impronunciables, ¿no? Polaco de origen. Lo dijo alguna vez de una forma así, pero tajante. De lo que se trata es de manejar a la gran masa en la sociedad tecnotrónica a través de personalidades magnéticas, está traducido del inglés, ¿no? Personalidades magnéticas que, apelando a los medios actuales, puedan manipular la inteligencia y los corazones. Lo cito casi de memoria porque lo dije 1000 veces, una cita, lo dijo en 1968, está publicado en una revista que se llama Encounter, volumen 18 creo que es. ¿Me recordás la anécdota del libro de Jerzy Kosinski, Desde el Jardín? Por ejemplo. Claro. Donde casi un analfabeto jardinero con 4 frases llega a ser presidente. Exacto, es así. Y en Argentina tuvimos un exponente, un ministro de Economía, que contó en el coacheo que le hicieron, que le dijeron, no digas nada, no cuentes lo que vas a hacer. Cuando te pregunten algo, habla de tu familia. Y fue tal cual. Y más o menos, ¿no? Bueno, efectivamente, los medios de comunicación manejan cada vez más. Y hoy día nos han dejado espacios cada vez más limitados. Y hablar de revolución, qué sé yo, violenta, sacrílego eso, ¿no es cierto? Entonces tenemos que llegar a la participación en elecciones democráticas. Guatemala hace casi 40 años que volvió esto que llamamos democracia. Y la situación está exactamente igual a 1960 cuando empezó la guerra civil. 70% de población bajo la pobreza, 20% de población analfabeta, racismo terrible como es en México, te consta vos, Susi, lo has visto con la población indígena, los pueblos originarios. O sea que
Alfonsín gritaba, vociferaba en la campaña presidencial, con la democracia también se come y se educa. A mí me hace, más que reír, me hace llorar, ¿no? En Argentina se tuvo que apelar a matar animales de un zoológico para comer, ¿no se acuerdan? Cuando vino la gran debacle económica, el país de las vacas, se come, no se come, el hambre sigue siendo el principal flagelo. Eso es lo que no hay que olvidarse nunca. El capitalismo no triunfó ni puede triunfar. Si triunfar es tener centros comerciales, shopping, mall, no sé, que en Argentina le dicen shopping center, creo, ¿no? O mall. Sí. Tener eso repleto de mercaderías carísimas, qué sé yo. Y un 15% de la población mundial, ¿no? O sea, un 15% vive sin mayores penurias. Y consume, tiene tarjeta de crédito y viaja. Y un 85% la pasa mal, pasa hambre. Hay 200 millones de niños de la calle en todo el mundo. Así dijo Fidel Castro. Ni uno solo vive en Cuba. En Cuba todo el mundo come. Hay que hacer cola para comer. Bueno, en todo el mundo 20.000 personas diarias mueren de hambre. Y esas cifras son cifras reales que da Naciones Unidas. 20.000 personas diarias mueren de hambre o por causas directamente ligadas a la desnutrición. Eso no hay que olvidárselo nunca, mientras se gastan $70.000 por segundo en armas. Y mientras esos números apelan a la conciencia de cualquier persona de bien. Claro, ¿cierto? Pero la gente de bien no puede pensar eso, porque está pensando en el gol de Messi. Y me gusta el fútbol, yo jugué siempre fútbol. Me decían Lato, por pelón. Hoy no me hables de Messi, por favor, que se sacó una foto con Macri, por favor. Hoy no lo nombremos. Pero ese es el mundo, ¿no es cierto? Sí. Y la gente nos llevan a pensar lo que dijo este comandante guerrillero, ¿no es cierto? Antes sobraban muchachos que se querían incorporar y faltaban fusiles. Hoy día no queda ni montaña y hoy día podemos apelar a ganar una elección para hacer un gobierno decente. Esa es la nueva izquierda. Siempre y cuando no te proscriban. Además, que si se te va un poquito la mano, te proscriben. Te inventan un lawfare, bueno, yo decía que en Guatemala se probó esto de la guerra contra la corrupción, se destituyó un binomio presidencial corrupto, como son todos los políticos profesionales, ¿cierto? Porque no se puede dejar de ser corrupto. La corrupción no es el mal del sistema, la cosa, el cáncer, es el sistema que da como resultado la corrupción, entre otras cosas. El despilfarro, se mueren 20.000 personas de hambre por día, y se tira un 30% de la comida que se produce para que no bajen los precios. O sea, es un mundo loco y el capitalismo no da salida. Fíjense cómo es, de Cuba estaban saliendo ahora, creo que subió unas 20 personas diarias, con casi 12 millones de población. La gente huye de Cuba, pero de Guatemala o de México migra. Los medios de comunicación controlan las cabezas, por supuesto, y un analfabeta puede ser presidente, claro, y a un alcohólico puede declarar una guerra, como pasó en un país de Sudamérica, cuyo nombre no quiero mencionar ahora, y Bush era un alcohólico recuperado y no manejó el país, bueno, lo maneja Wall Street y lo maneja las corporaciones que fabrican armas y que... Fabrican armas, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Bueno, seguir pensando que las democracias estas te permiten alguito por arriba, qué sé yo, una campaña clientelar, ¿no es cierto?, que no te saca de pobre, que no transforma de cuajo las sociedades. Y hay una frase de Marx, dicha en 1850, que sigue siendo absolutamente válida y que tiene que ver con estos progresismos, ¿no? Lo dijo en la Liga de Comunistas, en una charla, la escribió y lo dijo en público como una charla así bien enfático. Compañeros, no se trata en ese tiempo no se decía compañeros y compañeras, ¿no? En alemán lo dijo. Compañeros, no se trata de maquillar la sociedad actual, no se trata de paliar la lucha de clases, se trata de construir una sociedad nueva. Bueno, esa es la cuestión, porque dentro de estas democracias, ya lo vemos, ¿no es cierto? Con la democracia se come y se educa. No es cierto. Y en Argentina y Cuba eran los únicos dos países libres de analfabetismo, décadas atrás. En Argentina volvió al analfabetismo. Sigue siendo un país, una luminaria cultural en Latinoamérica, ¿no? Más o menos. También tenemos a Olmedo y Porcer, no hay que olvidarse. Y tenemos a Marcelo Tinelli. La frase era, se come, se cura y se educa. Eso, se come, se cura y se educa. Estamos en el horno. Entonces, estamos intentando, por lo menos desde el Proyecto Cultural Maíz, estamos proponiendo
un proyecto de gobierno, que digan qué van a hacer, no quiénes van a hacer lo que gobiernan. Es lo menos importante quién va a gobernar, lo que queremos conocer es un proyecto. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos gobierno? ¿O estamos peleando una elección para hacer qué? Para continuar el sistema. Jóvenes y jóvenes, ustedes me van a perdonar, porque yo como trabajo de psicoanalista tengo ya un paciente ahí en espera, acá son las 8 de la noche, soy bien puntual con eso. Me parece si quieren, perfecto. Cuando ustedes quieran, acá y a estamos. nosotros se nos termina el programa, nos queda 1 minuto de programa. Bueno. Así que Marcelo Colucci, te comprometo para la próxima, yo quiero que seas nuestra columnista internacional. Bueno, con mucho gusto, dale. Pero dale, es un compromiso. Este tema da para mucho y realmente se relaciona con todo lo que hacemos. No quiero que llegues tarde a tu cita, por favor. No sé si le dicen cliente o paciente allí a los... Paciente. Analizante, para ser lacaniano riguroso hay que decir analizante. Bien, que no se convierta en impaciente. Atendelo, por favor. Muy agradecidos. Gracias. Gracias, Marcelo, gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Sí, un gusto. Gracias, Marcelo, y gracias, Susi, por traerlo. Realmente una pegada, como todo. Gracias, Gustavo. Estás libre, Marcelo, te dejamos en libertad. Gracias. Muchas gracias por el tiempo que nos concediste. Susi, me encantó Marcelo. Me encantó. Y me encantó también la charla anterior, porque fue como el paso previo para llegar a esto, ¿no? Sí, totalmente. Fue como si nos hubiéramos organizado para hacer. Cualquiera diría que preparamos un programa. Qué barbaridad. Y la gente supiera que sale de casualidad. No, la verdad que hay trabajo de producción acá. No, por supuesto que sí. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Zulma Valentina Gómez, gracias siempre por tu apoyo, por estar, por participar. Susi Santiago desde Rosario. Muchas gracias. Por favor. No, gracias, un placer estar aquí como siempre. Y será hasta el martes. Gracias, Dayana y Tati Álvarez. Hasta el martes. No, recuerden que vamos a seguir hablando sobre soberanía educativa y tecnológica. Así será. Va a venir Mónica Regueiro de nuevo. Vamos todavía. Todo tuyo, Dayana. Gracias. Nos vemos, Hoy chicos. El sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles les nacieron frutas.